1971, Pacífico Noroeste, el salto hacia el mito, una fortuna en efectivo y el enigma que desafió al FBI. Durante la tarde del día 24 de noviembre de 1971, mientras la nación estadounidense conmemoraba el día festivo de Acción de Gracias, un individuo ataviado con vestimenta formal oscura y una corbata de tono negro se acercó al mostrador de la aerolínea Northwest Orient en el aeropuerto ubicado en Portland, Oregón. Adquirió un pasaje de ida con destino a Seattle por el valor de $20. Proporcionó una identificación que quedaría grabada en los anales históricos: Dan Cooper. El trabajador de la compañía aérea apenas prestó atención a su presencia. Era simplemente otro viajero entre los innumerables que transitaban en ese día conmemorativo. Nadie hubiera anticipado que aquel sujeto sereno, de conducta refinada y modales impecables, estaba a punto de convertirse en protagonista del único caso de secuestro aeronáutico sin esclarecer en toda la cronología de la aviación comercial norteamericana. Nadie habría sospechado que en el transcurso de pocas horas se transformaría en una figura legendaria, en un espectro, en un acertijo que perduraría por más de 5 décadas completas. El vuelo número 305 inició su despegue a las 14 horas con 50 minutos. Se trataba de una aeronave Boeing 727, un aparato considerado moderno para aquella época, con capacidad de transportar hasta 99 ocupantes. Aquel día específico transportaba únicamente 36 personas a bordo, contabilizando 6 tripulantes. Las condiciones meteorológicas eran características del Pacífico Noroeste durante noviembre: firmamento grisáceo, precipitaciones intermitentes, temperatura de 7 grados centígrados. Condiciones óptimas para el vuelo. O para esfumarse sin rastro. El individuo ubicado en el asiento 18C, hilera posterior de la aeronave, mantuvo silencio durante el despegue. Portaba lentes oscuros que ocultaban su mirada. Su vestimenta era discreta, prácticamente anónima. Había solicitado un bourbon mezclado con soda apenas la aeronave alcanzó su altitud de crucero. Abonó con un billete de $20 y permitió que la azafata conservara el cambio restante. Un caballero, reflexionó ella. Cortés y desprendido. Faltaban 30 minutos para el aterrizaje en Seattle cuando el individuo hizo una señal dirigida a la azafata Florence Schaffner. Le entregó una nota plegada. Ella asumió que contenía su número telefónico, algo habitual en aquellos tiempos. La guardó en su bolsillo sin examinar su contenido. El hombre se inclinó hacia ella y murmuró: «Señorita, sería conveniente que leyera esa nota. Poseo un artefacto explosivo». Florence desdobló el papel con manos temblorosas. El texto estaba redactado con caligrafía nítida, sin errores ortográficos: «Poseo un artefacto explosivo en mi maletín. Haré detonar esta aeronave si mis instrucciones no son seguidas con exactitud». La azafata observó al hombre. Él destapó con tranquilidad su portafolio de cuero negro. En su interior, envueltos con alambres rojos y un cronómetro visible, había 8 cilindros de color rojo. Parecían dinamita auténtica. Florence experimentó que sus extremidades inferiores se convertían en líquido. El secuestrador presentaba exigencias precisas: $200,000 en billetes de denominación de 20, 4 paracaídas, 2 principales y 2 de emergencia, combustible suficiente para reiniciar el vuelo. Sus directrices eran explícitas y su voz permanecía sosegada, casi cortés. No vociferaba. No amenazaba sin necesidad. Actuaba como un empresario cerrando una transacción. Una transacción imposible a 10,000 pies de elevación. El capitán William Scott recibió el comunicado en la cabina de pilotaje. Su copiloto, William Ratasak, y el ingeniero de vuelo, Harold Anderson, intercambiaron miradas de incredulidad absoluta. Scott contactó de inmediato con el control de tráfico aéreo de Seattle. El FBI fue notificado a las 15 horas con 24 minutos. La operación más extraña en la crónica del buró acababa de iniciar. La aeronave ingresó en un patrón de espera sobre el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Describía círculos mientras en tierra se desarrollaba una carrera contrarreloj. El banco de Seattle había cerrado por la festividad, pero el presidente de Northwest Orient Airlines, Donald Nairo, ordenó su apertura. Empleados fueron extraídos de sus cenas familiares. $200,000 en billetes de 20 fueron contabilizados, fotografiados y registrados. Cada número de serie fue documentado meticulosamente. El FBI operaba contra el tiempo. Los 35 pasajeros restantes desconocían todo. Creían que existía simplemente un inconveniente mecánico. Algunos leían publicaciones periódicas. Otros dormitaban.
Una mujer tejía sosegadamente. El secuestrador continuaba en su asiento, consumiendo su segundo bourbon, fumando cigarrillos Raleigh con filtro. Aguardaba con la paciencia de quien ha planeado cada mínimo detalle. A las 17:24, después de 2 horas de vuelo circular, el Boeing 727 recibió permiso para aterrizar. Una camioneta se aproximó a la aeronave. Un trabajador de la aerolínea ascendió portando una mochila que pesaba más de 9 kilogramos, $200,000 en billetes usados. 4 paracaídas militares también fueron entregados. 2 principales modelo NB8, 2 de reserva. El secuestrador los examinó con conocimiento experto. Sabía exactamente qué estaba observando. Entonces emitió su siguiente orden: liberar a la totalidad de los pasajeros y a las azafatas, con excepción de una. Florence Schaffner permanecería junto a él. Los pasajeros descendieron desconcertados, sin comprender qué había ocurrido verdaderamente. Solo en la terminal se enterarían de que habían estado bajo secuestro durante más de 2 horas completas. Para entonces, el hombre de la 118C ya estaba redactando el siguiente capítulo de su desaparición imposible. La investigación que se inauguró aquella noche de noviembre revelaría muy escasos datos sobre la verdadera identidad del individuo que todos comenzaron a denominar D.B. Cooper, un nombre que ni siquiera le pertenecía. El error provino de un periodista que confundió Dan Cooper con D.B. Cooper, y esa denominación quedó adherida en la historia para la eternidad. Pero antes de ese salto imposible al vacío, antes de transformarse en leyenda, ese hombre fue alguien. Alguien con una existencia, una historia, un pasado que jamás pudo ser reconstruido completamente. Los investigadores del FBI iniciaron inmediatamente la construcción de un perfil detallado. Las azafatas fueron sometidas a interrogatorios durante horas extensas. Florence Schaffner recordaba cada detalle con claridad casi fotográfica. El individuo medía aproximadamente 1,80 m, pesaba alrededor de 77 kilogramos, tenía entre 40 y 45 años de edad. Su piel era morena, como si pasara tiempo expuesto al sol. Poseía ojos marrones, casi negros. Su cabello era negro, peinado hacia atrás con fijador. Carecía de barba o bigote. Sus manos eran suaves, sin callos visibles, las manos de alguien que no trabajaba manualmente con ellas. Tina Mucklow, la azafata que pasó el mayor tiempo con él durante el segundo trayecto, agregó más detalles significativos. Hablaba con un ligero acento que no logró identificar con precisión, quizás del medio oeste estadounidense. Era educado hasta el punto de parecer anticuado. Pronunciaba por favor y gracias constantemente. Nunca elevó el tono de voz. Nunca manifestó nerviosismo visible. Fumaba sin interrupción, cigarrillos Raleigh, una marca poco común en el mercado. Bebía bourbon con hielo, siempre bourbon. Conocía la jerga aeronáutica especializada. Cuando se refería a altitud, velocidad y procedimientos de vuelo, empleaba terminología técnica correcta. El FBI reconstruyó sus movimientos previos al secuestro aeronáutico. Había arribado al aeropuerto de Portland en solitario, sin equipaje visible más allá de su portafolio negro. Abonó su pasaje en efectivo. No efectuó llamadas telefónicas. No conversó con nadie. Llegó con el tiempo exacto para abordar, como si hubiera calculado cada minuto meticulosamente. Los empleados del mostrador apenas lo recordaban con claridad. Era completamente ordinario, expresó uno de ellos. El tipo de persona que observas y olvidas de inmediato. Pero ese hombre ordinario poseía conocimientos extraordinarios. Conocía los procedimientos de seguridad de las aerolíneas de 1971, cuando prácticamente no existían controles rigurosos. Sabía que los Boeing 727 poseían escaleras traseras que podían abrirse durante el vuelo, una característica única de ese modelo específico. Conocía las rutas aéreas del Pacífico Noroeste. Comprendía sobre paracaidismo militar avanzado. Manejaba términos como presurización de cabina y velocidad de descenso con familiaridad experta. No era un aficionado improvisado. Era alguien con entrenamiento profesional. Las teorías sobre su identidad verdadera comenzaron de inmediato. ¿Un veterano de Vietnam? Miles de ellos habían regresado entre 1968 y 1971, muchos con entrenamiento en paracaidismo militar especializado. ¿Un piloto comercial? Conocía demasiado sobre aeronaves y sus sistemas. ¿Un empleado de aerolínea descontento con la compañía? Sabía exactamente cuánto dinero solicitar, una cantidad considerable pero transportable. ¿Un ingeniero aeroespacial?
Su conocimiento técnico era demasiado preciso y especializado. El FBI entrevistó a más de 800 personas en las primeras 72 horas. Cada veterano paracaidista en Oregón y Washington fue investigado exhaustivamente. Cada empleado de Northwest Orient con acceso a información técnica clasificada fue interrogado. Cada hombre de mediana edad que hubiera adquirido paracaídas en los últimos 6 meses fue localizado. Absolutamente nada. El hombre no existía en ningún registro oficial. No había reportes de personas desaparecidas que coincidieran con el perfil. No había denuncias de robos de identidad relacionados con el nombre Dan Cooper. Los análisis grafológicos de la nota que entregó a Florence revelaron más pistas inquietantes adicionales. La caligrafía era clara, casi perfecta, de alguien con educación formal avanzada. No había errores ortográficos de ningún tipo. La presión del bolígrafo era uniforme y constante, señal de control emocional absoluto. No había tachaduras ni correcciones visibles. Había sido redactada con anticipación, probablemente la noche previa. El papel era común y corriente, de un bloc de notas estándar que podía comprarse en cualquier tienda comercial. La tinta era negra, de un bolígrafo Bic ordinario. Imposible de rastrear hasta su origen. Los cigarrillos que fumó fueron recuperados del cenicero de la 118C. 8 colillas de Raleigh con filtro. Los técnicos especializados del FBI extrajeron ADN de la saliva contenida, pero en 1971 la tecnología de análisis genético no existía todavía. Esas colillas fueron preservadas en bolsas de evidencia selladas, esperando décadas hasta que la ciencia pudiera analizarlas. Cuando finalmente pudieron hacerlo, en los años 2000, el ADN estaba demasiado degradado por el tiempo. Otra pista perdida irremediablemente en el tiempo. Las huellas dactilares fueron levantadas de todo lo que tocó durante el vuelo, la revista de vuelo que hojeó, el vaso de bourbon que bebió, el reposabrazos de su asiento. Se encontraron 66 huellas parciales de calidad variable. Ninguna coincidía con registros militares, policiales o civiles existentes. El hombre nunca había sido arrestado, nunca había servido en las Fuerzas Armadas bajo su identidad real, nunca había solicitado una licencia que requiriera registro de huellas dactilares. O había usado guantes en momentos estratégicos, o simplemente no existía en el sistema de registro. La bomba que mostró a Florence Schaffner nunca fue analizada porque nunca fue encontrada posteriormente. Se la llevó consigo al saltar. Pero los expertos en explosivos del FBI reconstruyeron su descripción detallada: 8 cilindros rojos conectados con cables a una batería y un temporizador visible. Si era auténtica o una farsa magistral, nunca lo sabremos con certeza. Tina Mucklow, quien la observó más de cerca durante el segundo vuelo, juró bajo testimonio que parecía absolutamente real y funcional. Los cables, el temporizador, todo parecía operativo. Pero Cooper era tan cuidadoso y meticuloso que bien pudo haber sido una ilusión perfecta. Una amenaza que nunca tuvo intención de cumplir realmente. Los $200,000 que exigió también revelaban planeación meticulosa y cuidadosa. En 1971, esa cantidad equivalía aproximadamente a $1.400.000 de poder adquisitivo actual. Era suficiente para desaparecer y empezar una nueva vida en otro lugar, pero no tanto como para que el FBI movilizara recursos ilimitados en su búsqueda. Pidió billetes de 20 porque eran los más grandes que podían reunirse rápidamente sin levantar sospechas bancarias excesivas o alertas. 10,000 billetes que cabían perfectamente en una mochila militar estándar de la época. Había calculado incluso el peso exacto. La ruta que especificó para el segundo vuelo tampoco fue aleatoria o improvisada. Ordenó al capitán Scott volar hacia el sur, rumbo a México, pero con restricciones precisas y específicas: altitud máxima de 3,000 metros, velocidad no mayor a 190 km por hora, flaps de aterrizaje extendidos completamente, tren de aterrizaje desplegado. Esas condiciones hacían el vuelo lento e ineficiente energéticamente, consumiendo combustible rápidamente. Pero también mantenían la presión de cabina baja y la velocidad lo suficientemente reducida para que un salto en paracaídas fuera técnicamente posible. Cualquier piloto experimentado habría reconocido inmediatamente esas especificaciones. Cooper sabía exactamente qué estaba solicitando y por qué motivo. A las 19:40, el Boeing 727 despegó de Seattle con destino a Reno, Nevada, su siguiente parada programada para reabastecimiento. Transportaba solo 5 personas a bordo, 3 pilotos, una azafata, y el hombre que en menos de una hora se convertiría en aire, en mito viviente, en uno de los mayores enigmas criminales del siglo XX.
Los pilotos no podían visualizar la cabina de pasajeros desde su posición. Tina McClure recibió orden de quedarse en la cabina con ellos. Cooper estaría completamente solo en la parte trasera del avión, con su bomba, su dinero en efectivo y sus paracaídas. Solo con su plan imposible de ejecutar. En tierra, agentes del FBI corrían hacia aviones de persecución preparados. 2 cazas F-106 de la Fuerza Aérea despegaron para seguir al Boeing 727 desde el aire. Pero tenían órdenes estrictas e inflexibles: mantener distancia prudencial, no interferir bajo ninguna circunstancia, no hacer nada que pudiera provocar que el secuestrador cumpliera su amenaza de hacer explotar el avión. Simplemente observar y reportar. Seguir al fantasma hasta ver dónde aterrizaba finalmente. Nadie imaginaba que ese fantasma estaba a punto de hacer algo que la lógica humana, la física y el sentido común consideraban suicidio absoluto. Nadie sospechaba que en exactamente 43 minutos, este hombre se lanzaría a una tormenta de nieve, en la oscuridad absoluta de la noche, sobre un bosque montañoso e inhóspito, con un paracaídas militar que nunca había probado previamente, cargando más de 9 kilogramos de efectivo, sin equipo de supervivencia adecuado, sin ropa apropiada para el clima invernal extremo. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para que desapareciera tan completamente que 50 años después seguiríamos preguntándonos si realmente existió alguna vez. A las 20:13, el capitán William Scott experimentó una alteración en el avión. No fue dramática ni violenta. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, como si algo pesado se hubiera desplazado hacia la cola de la aeronave. El Boeing 727 se inclinó ligeramente hacia arriba en el morro. Los instrumentos mostraron una oscilación en la presión de cabina. Duró apenas 3 segundos exactos. Luego todo regresó a la normalidad aparente. Scott intercambió una mirada con su copiloto. Ambos comprendían lo que significaba ese movimiento. Las escaleras traseras del avión se habían abierto. O alguien había saltado al vacío. O ambas cosas simultáneamente. El capitán intentó contactar por intercomunicador con la cabina de pasajeros. «Señor Cooper, está todo en orden allá atrás». Silencio absoluto. Intentó nuevamente con insistencia. Nada. Solo el silencio blanco del espacio vacío y deshabitado. El avión volaba sobre el suroeste del estado de Washington, entre las localidades de Woodland y Ariel, cerca del río Lewis. La altitud era de 3050 metros exactos. La temperatura exterior, 7 grados bajo cero. La velocidad, 193 kilómetros por hora. Llovía intensamente mezclado con nieve. Visibilidad, prácticamente nula. Eran las 8:13 de la noche, oscuridad total y absoluta. Las condiciones perfectas para un salto arriesgado. O para una muerte segura e inevitable. Los 2 cazas F-106 que seguían al Boeing desde una distancia prudencial no vieron absolutamente nada. Ni un paracaídas desplegándose. Ni un cuerpo cayendo al vacío. Ni siquiera la apertura de las escaleras traseras. Las nubes eran demasiado densas e impenetrables, la noche demasiado negra y cerrada. Uno de los pilotos militares reportó por radio: contacto visual perdido completamente. Condiciones meteorológicas imposibles para observación. No podemos confirmar nada de lo sucedido. El fantasma había elegido su momento con precisión quirúrgica absoluta. El Boeing 727 aterrizó en Reno, Nevada, a las 22:15. Un equipo SWAT rodeó el avión portando armas automáticas de alto calibre. Las puertas se abrieron violentamente. Los agentes entraron vociferando órdenes militares. Revisaron cada asiento, cada compartimento, cada rincón de la aeronave. La cabina estaba completamente vacía. En el asiento 18 se encontraron su corbata negra, perfectamente doblada y colocada. 8 colillas de cigarrillos en el cenicero. 2 paracaídas sin usar, los 2 de reserva intactos. Los 2 principales habían desaparecido sin rastro. La mochila con $200,000, desaparecida. La bomba, desaparecida. Y el hombre, volatilizado como humo en el viento nocturno. La escalera trasera del avión colgaba abierta, balanceándose suavemente con el aire. Tenía marcas de desgaste recientes donde algo pesado había rozado el metal bruscamente. Análisis posteriores mostraron fibras de tela oscura, consistentes con un traje de negocios de los años 70. También encontraron una huella de zapato parcial en el escalón inferior metálico. Talla 43 europea. Zapato de vestir con suela de cuero liso.
No exactamente el calzado ideal para saltar en paracaídas sobre un bosque montañoso en pleno noviembre. El FBI lanzó la operación de búsqueda más grande y costosa en su historia hasta ese momento preciso. Al amanecer del 25 de noviembre, 200 agentes se desplegaron por el área donde los cálculos matemáticos indicaban que Cooper podría haber aterrizado. Helicópteros militares sobrevolaron miles de hectáreas de bosque denso e impenetrable. Equipos de rastreo con perros especializados recorrieron senderos y caminos forestales. Patrullas fluviales navegaron el río Louis buscando un cuerpo flotante o restos. Absolutamente nada fue hallado. La zona de búsqueda era titánica en extensión. Basándose en la velocidad del avión, la altitud exacta, los vientos estimados y el tiempo de caída libre calculado, los expertos calcularon un área de aterrizaje posible de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados. Pero eso asumía que el paracaídas se había abierto correctamente, que Cooper había logrado controlarlo en medio de la tormenta, que no había sido arrastrado por vientos violentos que esa noche soplaban a más de 80 kilómetros por hora en las capas altas de la atmósfera. Si algo había salido mal en el descenso, el área de búsqueda se expandía exponencialmente hasta volverse inmanejable. Los equipos de búsqueda enfrentaron condiciones brutales y extremas. El bosque del Pacífico Noroeste en noviembre es un laberinto verde impenetrable y hostil. Árboles de 40 metros de altura, vegetación tan densa y espesa que la luz del sol apenas toca el suelo incluso en días despejados y soleados. Barrancos profundos y peligrosos, arroyos helados que cruzar, terreno irregular que puede ocultar un cuerpo a 3 metros de distancia visual. Y llovía sin parar, incesantemente. El barro hacía cada paso traicionero y peligroso. Los perros perdían rastros constantemente debido a las condiciones. Los helicópteros no podían ver nada bajo el dosel arbóreo denso. Durante 18 días consecutivos sin interrupción, la búsqueda continuó sin descanso. Soldados del ejército se unieron a agentes federales especializados. Guardabosques locales que conocían cada sendero de la región fueron reclutados urgentemente. Se utilizaron aviones equipados con cámaras infrarrojas de última generación para detectar calor corporal residual. Se revisaron todas las cabañas abandonadas en un radio de 100 kilómetros a la redonda. Se investigaron todos los hospitales y clínicas de la zona por si alguien había llegado con heridas compatibles con un salto en paracaídas. Se alertó a todas las estaciones de policía en 3 estados diferentes. Absolutamente nada fue encontrado. El primer fenómeno verdaderamente inexplicable surgió cuando los expertos en paracaidismo del FBI analizaron meticulosamente las condiciones del salto. Sus conclusiones fueron unánimes y escalofriantes. Nadie con experiencia genuina en paracaidismo habría intentado ese salto bajo esas condiciones. Las probabilidades de supervivencia eran estimadas en menos del 5%. Saltar de noche sin visibilidad, sobre terreno montañoso boscoso e irregular, con vientos huracanados, temperatura bajo cero, sin traje de vuelo especializado, sin casco protector, sin equipo de supervivencia básico, sin conocer el punto exacto de salida del avión, con un paracaídas militar que requería entrenamiento específico avanzado para desplegarlo correctamente. Era suicidio puro y simple. Pero había detalles que contradicían completamente la teoría del suicida impulsivo. Cooper había sido meticulosamente cuidadoso durante todo el secuestro completo. Había planeado cada detalle con precisión. Había especificado el tipo exacto de paracaídas que necesitaba según sus requerimientos. Había dado instrucciones de vuelo precisas para maximizar sus posibilidades de supervivencia. ¿Por qué toda esa preparación exhaustiva si el plan era morir? No tenía sentido lógico alguno. A menos que supiera algo que los investigadores no sabían. A menos que tuviera un plan secreto que nadie había considerado posible. Los paracaídas que eligió también revelaban conocimiento especializado avanzado. Había rechazado los 2 de reserva, que eran de apertura automática programada, diseñados para novatos sin experiencia. Tomó los 2 principales, ambos modelo NB8, paracaídas militares de apertura manual que requerían experiencia avanzada para usar correctamente. Uno de ellos estaba marcado como paracaídas de entrenamiento, con líneas de control desgastadas por el uso. Un paracaidista experimentado habría notado eso inmediatamente y lo habría rechazado sin dudarlo. ¿Por qué Cooper lo aceptó sin cuestionarlo? ¿No lo observó con detenimiento? ¿O tenía alguna razón específica para querer específicamente ese paracaídas deteriorado? La teoría más perturbadora e inquietante surgió cuando un ingeniero aeronáutico experimentado revisó los cálculos matemáticos.
Si Cooper había saltado exactamente cuando los instrumentos del avión lo indicaban, habría caído en las cercanías del lago Merwin, un embalse artificial profundo y helado. Si el paracaídas no se abrió correctamente, o se abrió mal en la tormenta, o Cooper perdió el conocimiento por el frío extremo y el impacto brutal del viento, pudo haber caído directamente al agua congelada. Un cuerpo en agua helada se hunde en minutos escasos. Podría estar en el fondo del lago, a 60 metros de profundidad total, donde nunca sería encontrado jamás. Al menos no por décadas enteras. Buzos especializados del FBI exploraron el lago Merwin durante 3 semanas completas. Usaron sonares de última generación para 1971. Recorrieron el fondo sistemáticamente en cuadrículas. Encontraron autos hundidos, basura industrial antigua, troncos de árboles sumergidos. Pero ningún paracaídas de ningún tipo. Ninguna mochila con dinero. Ningún cuerpo vestido con traje oscuro. El lago guardó su silencio hermético, si es que tenía algún secreto que guardar celosamente. Mientras tanto, comenzaron a aparecer los testigos casuales. Una familia que residía cerca de la localidad de Orchards, Washington, reportó haber escuchado un ruido extraño e inusual alrededor de las 20 horas la noche del salto. Describieron un sonido como de tela rasgándose violentamente, seguido de un impacto sordo en el bosque detrás de su propiedad. Pero no investigaron hasta el día siguiente por la mañana, cuando ya había llovido torrencialmente toda la noche entera. No encontraron nada visible. ¿Fue el paracaídas abriéndose bajo presión? ¿O solo un árbol cayendo por el viento fuerte? Un leñador en la zona de Ariel juró bajo testimonio haber visto luces extrañas en el cielo la noche del salto al vacío. Describió algo que parecía una bengala luminosa, o un destello brillante e intenso, moviéndose rápidamente hacia el suelo. Pero era un hombre mayor de edad avanzada, con vista deteriorada por los años, viendo a través de una tormenta de lluvia y nieve densa. El FBI anotó su testimonio pero no le dio mucha credibilidad seria. Décadas después, algunos investigadores se preguntarían si había visto la linterna que Cooper supuestamente llevaba consigo, según mencionó a Tina Mucklow. Una linterna que nunca fue encontrada posteriormente. Un granjero reportó que sus perros habían ladrado frenéticamente durante horas aquella noche, algo completamente inusual en su comportamiento. Los perros miraban hacia el bosque oscuro, gruñendo y aullando como si hubieran detectado un intruso amenazante. Pero cuando el granjero revisó con una escopeta al día siguiente por precaución, no encontró huellas humanas visibles. Solo barro removido y ramas rotas que podían ser de cualquier animal salvaje. O de alguien moviéndose con cuidado extremo para no dejar rastro. La segunda semana de búsqueda intensiva, un equipo de rastreo encontró algo que aceleró todos los corazones con esperanza, un pedazo de tela negra enganchado en un arbusto espinoso, a unos 8 kilómetros al suroeste de la zona de salto calculada matemáticamente. Era del tamaño de una mano humana, con un patrón de tejido consistente con un traje de negocios de los años 70. Análisis forenses posteriores confirmaron que la tela tenía menos de 2 semanas de antigüedad. Habían encontrado algo tangible finalmente. El área alrededor del hallazgo fue peinada meticulosamente durante 4 días completos. Cada centímetro cuadrado fue revisado con lupa. Perros especialmente entrenados buscaron olor humano residual. Nada más fue encontrado en absoluto. Solo ese pedazo de tela solitario, colgando de un arbusto como un fantasma burlándose de los investigadores frustrados. ¿Se había enganchado Cooper mientras caminaba herido por el bosque denso? ¿O era solo un pedazo de basura que alguien había dejado semanas antes casualmente? Los análisis no podían determinarlo con certeza absoluta. El tercer fenómeno inexplicable apareció cuando revisaron todas las transacciones bancarias y de cambio de moneda en la región completa. Los números de serie de los $200,000 habían sido fotografiados y registrados minuciosamente. El FBI distribuyó listas extensas a todos los bancos en Estados Unidos sin excepción. Si Cooper intentaba gastar el dinero rastreable, sería rastreado inmediatamente y arrestado. Pusieron anuncios en periódicos locales y nacionales. Alertaron a casinos, casas de empeño, concesionarios de autos. Esperaron que apareciera aunque sea un solo billete individual. Pasaron días sin novedad. Semanas completas. Meses enteros. Ni un solo billete de los 10,000 apareció en circulación comercial. Era como si el dinero se hubiera evaporado junto con el hombre misterioso. Esto era estadísticamente imposible según todos los modelos matemáticos. Incluso si Cooper había muerto en el salto violento, el dinero debería haber sido encontrado eventualmente por alguien. Si estaba en el bosque esparcido,
cazadores o excursionistas lo encontrarían tarde o temprano. Si estaba en un río o lago sumergido, se habría desintegrado gradualmente y al menos algunos billetes habrían flotado aguas abajo hacia poblaciones. Si Cooper había sobrevivido pero estaba herido gravemente y murió días después de infecciones, alguien encontraría el cuerpo deteriorado y el dinero junto a él. A menos que estuviera enterrado profundamente bajo tierra. O a menos que Cooper lo hubiera escondido en algún lugar tan remoto e inaccesible que nadie lo encontraría en décadas completas. O a menos que realmente hubiera logrado escapar exitosamente y era lo suficientemente disciplinado para no gastar ni un solo billete rastreable durante años o décadas enteras. Los psicólogos especializados del FBI desarrollaron perfiles contradictorios entre sí. Algunos creían firmemente que Cooper era un militar veterano, posiblemente de las fuerzas especiales de élite, con entrenamiento a lo avanzado, salto de gran altitud y apertura baja del paracaídas. Otros pensaban que era un piloto comercial experimentado que conocía íntimamente el Boeing 727 y sus sistemas. Un tercer grupo sugería que era un ingeniero aeroespacial con conocimiento teórico profundo pero sin experiencia práctica real en paracaidismo, lo que explicaría por qué eligió condiciones de salto tan letales e imposibles. Ninguna teoría encajaba perfectamente con todos los hechos documentados. El cuarto fenómeno desconcertante surgió cuando analizaron la ruta de vuelo exacta del Boeing y los cálculos matemáticos de caída libre. Si Cooper había saltado cuando los instrumentos precisos indicaban, y si el paracaídas se había abierto normalmente según lo esperado, debería haber aterrizado en un área relativamente pequeña y accesible para equipos de búsqueda. Pero si había esperado unos minutos más antes de saltar, o si había tenido problemas graves con el paracaídas y había caído en caída libre más tiempo del esperado matemáticamente, podría haber aterrizado prácticamente en cualquier lugar dentro de un radio de 50 kilómetros extensos. El margen de error era demasiado grande para una búsqueda efectiva. Para complicar todo aún más, la aerolínea no tenía manera alguna de determinar con exactitud absoluta el momento del salto real. La oscilación en los instrumentos a las 20 horas con 13 minutos era el mejor indicador disponible, pero no era definitivo ni concluyente. Cooper pudo haber abierto las escaleras gradualmente y con cuidado, pudo haber permanecido en el borde durante minutos largos preparándose mentalmente, pudo haber saltado mucho después del momento calculado. Sin testigos visuales directos, sin cámaras instaladas en la cola del avión, sin ninguna manera de confirmar nada, el momento exacto del salto seguía siendo especulación educada de los expertos. La búsqueda oficial terminó el 13 de diciembre de 1971. 18 días de operaciones intensivas y costosas no habían producido un cuerpo identificable, ni paracaídas recuperable, ni dinero en efectivo, ni evidencia concreta de supervivencia o muerte definitiva. El FBI mantuvo el caso oficialmente abierto pero redujo los recursos dramáticamente por limitaciones presupuestarias. La conclusión no oficial de la mayoría de los investigadores experimentados era que D.B. Cooper no había sobrevivido al salto, que su cuerpo yacía en algún barranco profundo del bosque inhóspito, o en el fondo de algún lago helado, donde permanecería para siempre oculto, que era simplemente imposible haber sobrevivido ese salto suicida. Pero había un problema serio con esa conclusión aparentemente lógica. Si Cooper había muerto en el impacto, ¿dónde estaba la evidencia física de su muerte? En el bosque del Pacífico Noroeste, los cuerpos no desaparecen sin dejar rastro recuperable alguno. Los animales carroñeros esparcen restos orgánicos por áreas extensas. Los huesos permanecen intactos durante décadas completas o siglos. Los paracaídas de nylon militar no se desintegran naturalmente con facilidad. El dinero en efectivo, incluso mojado y dañado por elementos, no se evapora mágicamente. Algo concreto debería haber sido encontrado eventualmente. Y sin embargo, después de 18 días de búsqueda intensiva con centenares de personas especializadas y tecnología militar avanzada, no había absolutamente nada tangible. Como si D.B. Cooper nunca hubiera saltado realmente. Como si simplemente se hubiera disuelto en el aire a 3.000 metros de altura, llevándose consigo $200.000 en efectivo, 2 paracaídas militares, una bomba misteriosa y el enigma más grande en la historia de la aviación criminal mundial. El primer fenómeno inexplicable de muchos que vendrían posteriormente. El primero de una serie de imposibilidades que desafiarían la lógica humana durante más de medio siglo completo. Los años transcurrieron y el silencio de D.B. Cooper se transformó en algo más perturbador que cualquier evidencia tangible. El caso permaneció abierto oficialmente, pero congelado en el tiempo, como un cadáver preservado en hielo esperando ser identificado algún día.
Los investigadores originales se retiraron del servicio, fueron reasignados a otros casos, o simplemente se rindieron ante la futilidad absoluta. Nuevas generaciones de agentes del FBI heredaron cajas repletas de reportes antiguos, fotografías amarillentas, teorías sin resolver acumuladas. Y con cada año que transcurría sin respuestas concretas, el horror de lo desconocido se intensificaba exponencialmente. En 1972, apenas meses después del salto legendario, comenzaron las imitaciones torpes. Un hombre intentó secuestrar un vuelo de United Airlines usando exactamente el mismo método empleado por Cooper. Exigió $200,000 y paracaídas militares. Fue capturado antes de que el avión despegara siquiera. Otro lo intentó en un vuelo de American Airlines con similar falta de éxito. También fue arrestado inmediatamente. En total, entre 1972 y 1973, hubo 15 intentos de secuestro aéreo imitando a Cooper sin éxito. Todos fracasaron estrepitosamente. Ninguno tenía la precisión quirúrgica, la calma sobrenatural, el conocimiento técnico que Cooper había demostrado magistralmente. Era como si estuvieran siguiendo un guión teatral sin entender la obra completa. La FAA respondió instalando detectores de metal en todos los aeropuertos estadounidenses sin excepción. La Boeing Company modificó todos los 727 existentes en servicio, instalando un dispositivo mecánico que impedía abrir las escaleras traseras durante el vuelo activo. Fue llamado el cierre Cooper en su honor involuntario. La era dorada de los secuestros aéreos terminó abruptamente, paradójicamente gracias al único secuestrador que nunca fue capturado ni identificado. Cooper había forzado cambios permanentes en la aviación mundial sin dejar una sola huella identificable detrás. Pero el verdadero horror comenzó cuando aparecieron los sospechosos potenciales. Cientos de ellos inicialmente. Miles eventualmente a lo largo de décadas. El FBI investigó a más de 1,000 personas en los primeros 5 años posteriores. Cada una parecía prometedora al principio de la investigación. Cada una se desmoronaba bajo escrutinio riguroso. Y con cada sospechoso descartado definitivamente, la pregunta se volvía más oscura y perturbadora. ¿Quién demonios era este hombre realmente? El primer sospechoso serio fue Richard Floyd McCoy Jr., un veterano condecorado de Vietnam y experto paracaidista que secuestró un avión apenas 5 meses después de Cooper, usando métodos casi idénticos sorprendentemente. Saltó con $500,000 y sobrevivió al aterrizaje. Fue capturado 2 días después gracias a una huella dactilar dejada descuidadamente. McCoy se parecía físicamente a Cooper según descripciones. Tenía el conocimiento técnico requerido. Tenía la experiencia en paracaidismo militar avanzado. Pero las huellas dactilares no coincidían con las del avión. Su voz no coincidía según las azafatas que escucharon grabaciones. Y tenía una coartada sólida para noviembre de 1971. Estaba con su familia en Utah según múltiples testigos. A menos que la coartada fuera fabricada deliberadamente. A menos que las huellas hubieran sido mal analizadas por error técnico. Las dudas razonables nunca desaparecieron completamente de la mente de los investigadores. Luego vino Kenneth Christiansen, un auxiliar de vuelo de Northwest Orient que encajaba en el perfil físico perfectamente según todos los parámetros. Conocía el Boeing 727 íntimamente por su trabajo diario. Había sido paracaidista en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial con experiencia comprobada. Vivía en la zona de Seattle permanentemente. En su lecho de muerte en 1994, supuestamente confesó a su hermano menor: hay algo que debes saber sobre Dave Cooper y lo que realmente pasó. Pero murió antes de completar la frase reveladora. Su hermano esperó años antes de contactar al FBI por miedo. Cuando investigaron finalmente, encontraron que Christiansen había comprado una casa con efectivo poco después del secuestro, algo inusual. Pero era demasiado viejo según cálculos. Tenía 50 años en 1971 cuando las azafatas estimaron a Cooper en sus 40 como máximo. Las huellas no coincidían tampoco. Otro callejón sin salida frustrante. El caso más perturbador e inquietante fue el de Robert Ragstra, un piloto de helicópteros de Vietnam con un pasado explosivo y violento. Había sido deshonrosamente dado de baja del ejército por conducta inapropiada. Tenía entrenamiento especializado en paracaidismo de precisión militar. Sabía cómo construir explosivos improvisados según su historial. Era un estafador conocido por autoridades, había usado múltiples identidades falsas en diferentes estados. Físicamente era casi idéntico a los retratos robot de Cooper elaborados por artistas forenses. Y lo más inquietante de todo, en 1978,
7 años después del secuestro legendario, envió cartas misteriosas a periódicos importantes que parecían contener códigos cifrados admitiendo ser D.B. Cooper explícitamente. Pero Rakstra negó todo rotundamente bajo interrogatorio. Pasó 2 pruebas de detector de mentiras con resultados favorables. Y murió en 2019 sin nunca ser formalmente acusado de nada, llevándose sus secretos oscuros a la tumba definitivamente. Si fue Cooper realmente, ganó el juego final. Si no lo fue, alguien más sigue libre caminando entre nosotros. En 1980, el horror tomó un giro completamente diferente e inesperado cuando un niño de 8 años hizo un descubrimiento que cambiaría todo el panorama del caso. Harold Ingram y su familia estaban de picnic en las orillas del río Columbia, cerca de Vancouver, Washington, excavando un pozo de fuego en la arena húmeda. El niño sintió algo extraño bajo sus dedos infantiles. Papel mojado y desintegrado. Fangoso y maloliente. Desintegrado por el tiempo. Pero con tinta visible todavía. Billetes de $20 deteriorados. Paquetes completos atados con bandas elásticas podridas y deshechas. La familia contactó al FBI inmediatamente con urgencia. Los agentes llegaron en horas escasas. Excavaron toda el área circundante meticulosamente. Encontraron exactamente $5.800 en billetes deteriorados por agua y tiempo, 290 billetes de 20 en total. Los números de serie fueron verificados exhaustivamente. No había duda posible, era parte del dinero de Cooper sin lugar a dudas. 9 años después del salto legendario, una fracción de los $200.000 había aparecido a casi 50 kilómetros de la zona de salto estimada originalmente, enterrada en arena fluvial a pocos centímetros de profundidad superficial. El hallazgo generó más preguntas perturbadoras que respuestas concretas. ¿Cómo llegó el dinero hasta allí exactamente? El río Columbia no estaba en la trayectoria de caída calculada de Cooper según modelos matemáticos. Los billetes estaban dispuestos en capas estratigráficas geológicas que sugerían que habían llegado en diferentes momentos temporales, depositados gradualmente por corrientes de agua a lo largo de años múltiples. Pero eso significaba que el dinero había estado en agua corriente y fría, probablemente en el río Louis que desemboca en el Columbia eventualmente. ¿Se había ahogado Cooper y su cuerpo había sido arrastrado por la corriente poderosa, dispersando el dinero lentamente a lo largo de kilómetros? ¿O había escondido el dinero deliberadamente cerca del agua y las inundaciones estacionales lo habían arrastrado río abajo naturalmente? Los geólogos especializados del FBI estudiaron los patrones de sedimentación minuciosamente. Concluyeron que el dinero probablemente había llegado a esa ubicación específica entre 1974 y 1979, años después del salto original. Había sido enterrado naturalmente por capas sucesivas de arena y limo durante inundaciones estacionales regulares. Pero los $194.000 restantes nunca aparecieron en ningún lugar. Ni un solo billete adicional fue encontrado jamás, ni en ese sitio ni en ningún otro lugar en los 43 años siguientes de búsqueda esporádica. El análisis detallado de los billetes fue igualmente desconcertante y contradictorio. Estaban dañados por agua y microorganismos naturales, pero no tanto como cabría esperar después de 9 años sumergidos completamente. Algunos expertos químicos sugirieron que habían estado protegidos temporalmente, quizás dentro de la mochila impermeable o envueltos en plástico resistente, antes de ser liberados al agua eventualmente. Otros notaron que faltaban las bandas elásticas en algunos paquetes específicos, mientras que otros las conservaban intactas pero deterioradas visiblemente. El patrón era inconsistente y caótico, como si diferentes paquetes hubieran tenido historias diferentes e independientes. Y había algo más inquietante todavía. Los billetes estaban todos concentrados juntos, no dispersos aleatoriamente. Si un cuerpo hubiera sido arrastrado violentamente por el río caudaloso, el dinero se habría esparcido a lo largo de kilómetros extensos de cauce. Si Cooper hubiera muerto en el impacto brutal y la mochila se hubiera roto violentamente, los billetes estarían distribuidos aleatoriamente por el área. Pero estaban concentrados en un área pequeña y específica, como si alguien los hubiera colocado allí deliberadamente con intención. O como si la mochila se hubiera abierto en un solo punto específico y el contenido se hubiera quedado relativamente junto mientras era cubierto gradualmente por sedimento natural. Cada teoría tenía problemas lógicos serios. Ninguna explicaba todo perfectamente sin contradicciones. El descubrimiento reavivó la investigación con energía renovada. Equipos de buzos profesionales exploraron el río Columbia durante semanas consecutivas. Dragaron el fondo meticulosamente en el área del hallazgo específico.
Usaron detectores de metal avanzados buscando la hebilla de la mochila o cualquier objeto metálico relacionado. Excavadoras industriales removieron toneladas de arena de las orillas fluviales. Encontraron basura industrial antigua, aparejos de pesca perdidos, chatarra metálica oxidada. Pero ni un solo billete más fue hallado. Ni paracaídas de ningún tipo. Ni restos humanos identificables. Ni la mochila militar. Nada concreto que explicara cómo esos $5.800 llegaron allí solos y aislados. Los años 80 trajeron una nueva ola de sospechosos y teorías cada vez más elaboradas y fantásticas. Duane Weber, un hombre en su lecho de muerte en 1995, confesó a su esposa con voz débil: «Yo soy Dan Cooper, el verdadero». Ella no le creyó inicialmente hasta que encontró antiguas heridas inexplicables en su rodilla derecha y una vieja tarjeta de embarque de Northwest Orient escondida en sus pertenencias personales. Investigó por su cuenta durante años obsesivamente, encontrando coincidencias inquietantes y perturbadoras. Weber había sido paracaidista militar certificado. Había estado en la zona de Portland en noviembre de 1971 según registros. Había mencionado en sueños febriles lugares específicos de la ruta de vuelo con detalles precisos. Pero cuando finalmente contactó al FBI años después de su muerte por cáncer, las pruebas de ADN de las colillas de cigarrillos preservadas fueron inconclusivas debido a la degradación severa del material genético. Otro fantasma que pudo haber sido Cooper realmente, o solo un hombre enfermo terminal buscando notoriedad póstuma y atención. Barbara Dayton, una mujer transgénero veterana del ejército, fue propuesta como sospechosa en los años 2000 por investigadores privados. Había sido Robert Dayton en 1971, un paracaidista experto que trabajaba en la industria aeroespacial con acceso a información técnica. Supuestamente confesó a amigos múltiples veces en estado de ebriedad severa que era Cooper. Tenía el conocimiento técnico requerido indiscutiblemente. Tenía las habilidades de paracaidismo necesarias. Pero había muerto en 1992 de causas naturales, y las pruebas forenses póstumas no pudieron confirmar nada definitivo. Su historia se añadió a la creciente lista de posibles Cooper que nunca serían verificados con certeza absoluta. En 2007, el FBI publicó nuevas imágenes de evidencias que nunca habían sido mostradas públicamente antes. La corbata de Cooper, dejada deliberadamente en el asiento 18C, fue analizada con tecnología moderna avanzada. Se encontraron partículas metálicas microscópicas fascinantes, titanio puro de alta calidad, acero inoxidable de alta calidad aeroespacial, aluminio de aleación aeroespacial específica. Esto sugería fuertemente que Cooper había trabajado recientemente en una industria que usaba esos materiales especializados y costosos. ¿Construcción de aviones comerciales? ¿Fabricación de componentes aeroespaciales militares? ¿Investigación metalúrgica avanzada? La lista de compañías en el noroeste del Pacífico que usaban esas aleaciones específicas en 1971 era relativamente corta y manejable. El FBI investigó empleados de Boeing exhaustivamente, de fábricas de componentes militares clasificados, de laboratorios de investigación gubernamentales. Entrevistaron a centenares de trabajadores actuales y retirados. Nada coincidió satisfactoriamente. El análisis químico de la corbata también reveló esporas de hongos raros y específicos de ciertas regiones boscosas del Pacífico noroeste únicamente. Pero esas esporas microscópicas podían haber sido recogidas en cualquier caminata casual por el bosque semanas antes del secuestro memorable. No probaban nada definitivo ni concluyente. Solo añadían más datos confusos a un rompecabezas que se volvía más complejo con cada pieza nueva descubierta. En 2011, 40 años exactos después del salto legendario, el FBI admitió públicamente algo que habían sospechado durante décadas sin confirmar. Era posible que D.B. Cooper hubiera sobrevivido al salto imposible. La declaración fue cautelosa y llena de matices legales, pero significativa históricamente. Durante 40 años habían mantenido públicamente que la supervivencia era prácticamente imposible bajo esas condiciones. Ahora reconocían oficialmente que no podía ser descartada como imposible. Era una admisión inquietante de una agencia que odia admitir incertidumbre o ignorancia públicamente. Los expertos privados en paracaidismo que habían analizado el caso independientemente durante años presentaban argumentos convincentes y bien fundamentados. Si Cooper tenía entrenamiento militar avanzado de salto halo de fuerzas especiales, si había hecho ese tipo de saltos antes en condiciones similares extremas, si conocía técnicas de supervivencia en terreno hostil e inhóspito, las probabilidades mejoraban dramáticamente y significativamente.
Un salto de 3.000 metros en paracaídas militar especializado, incluso de noche y con mal tiempo severo, era factible técnicamente para alguien con experiencia extrema y entrenamiento adecuado. Doloroso sin duda, peligroso ciertamente, pero factible definitivamente. Hombres habían sobrevivido cosas peores en Vietnam apenas 2 años antes del secuestro de Cooper, en condiciones igualmente hostiles. Pero entonces, ¿dónde estaba físicamente? Si había sobrevivido exitosamente, tenía que haber recibido ayuda externa inmediata. Tenía que haber tenido ropa seca esperándolo en algún lugar, transporte confiable, un lugar seguro para esconderse mientras se recuperaba de heridas. Eso significaba cómplices confiables, planeación aún más elaborada de lo que nadie había considerado posible. Significaba que el secuestro no fue la acción impulsiva de un hombre desesperado financieramente, sino la operación calculada y fría de alguien con recursos abundantes, contactos confiables, un plan de escape perfeccionado durante meses o años de preparación meticulosa. En 2016, 45 años después del evento, un equipo de científicos ciudadanos y entusiastas apasionados del caso hicieron un descubrimiento escalofriante e impactante. Usando nuevas técnicas de análisis de trayectoria computarizada avanzada, recrearon el vuelo con todos los parámetros conocidos disponibles. Su conclusión fue devastadora. La zona de búsqueda original del FBI había estado al menos 15 kilómetros desplazada geográficamente. Habían buscado en el lugar equivocado durante 4 décadas completas sin saberlo. Si Cooper había aterrizado donde las nuevas simulaciones computarizadas sugerían con datos modernos, había caído en un área de bosque tan densa, remota e inaccesible que cuerpos de excursionistas perdidos habían tardado años en ser encontrados, a veces décadas completas antes de ser localizados por casualidad. Una expedición privada fue organizada para buscar en la nueva zona estimada con financiamiento crowdfunding. Entusiastas equipados con detectores de metal profesionales, drones con cámaras térmicas de alta resolución y perros de búsqueda especializados recorrieron el área durante semanas en 2017. Encontraron restos de campamentos antiguos abandonados, basura de excursionistas descuidados, casquillos de bala de cazadores furtivos. Pero ni paracaídas de ningún tipo, ni mochila militar, ni huesos humanos, ni dinero en efectivo. El bosque guardaba sus secretos con la tenacidad obstinada de un testigo muerto y silencioso. El horror se intensificó cuando periodistas investigativos descubrieron que el FBI había recibido centenares de cartas anónimas a lo largo de los años, supuestamente de Cooper mismo o de gente que conocía su identidad verdadera. Algunas eran claramente fraudes evidentes y mal elaborados. Otras eran demasiado detalladas, demasiado específicas sobre aspectos del caso que nunca fueron públicos ni revelados. Una carta recibida en 1972 contenía información sobre el interior del Boeing 727 durante el secuestro que solo Cooper podría haber conocido con certeza. Nunca fue rastreada hasta su origen. Otra carta misteriosa, enviada en 1986, incluía un mapa detallado con una X marcando un sitio específico en el bosque remoto. El FBI investigó con escepticismo inicial. No encontraron nada en ese lugar exacto marcado, pero a menos de 100 metros descubrieron un paracaídas militar viejo y deteriorado, enterrado bajo capas de hojas muertas y tierra compactada. Era del modelo correcto según especificaciones, del año correcto de fabricación. Pero los números de serie habían sido limados deliberadamente hasta hacerlos ilegibles. No había manera de confirmar si era uno de los paracaídas de Cooper o solo basura militar desechada casualmente. Enviaron el hallazgo a laboratorios forenses especializados. Los resultados fueron inconclusivos y frustrantes. El paracaídas pudo haber estado allí desde antes de 1971 según algunos análisis, o desde después según otros, o desde exactamente noviembre de 1971. La ciencia no podía precisarlo con certeza absoluta. Y luego estaban las llamadas telefónicas misteriosas. A lo largo de los años, varios periodistas investigativos, investigadores privados obsesionados y agentes retirados del FBI reportaron haber recibido llamadas anónimas de hombres que insinuaban saber la verdad completa sobre Cooper. Una llamada particularmente inquietante, recibida por un agente retirado en 2003, incluía detalles sobre la bomba que nunca habían sido públicos ni divulgados. No era dinamita real auténtica, eran bengalas de carretera pintadas de rojo para parecer explosivos. El FBI nunca había confirmado públicamente de qué estaba hecha la bomba exactamente. ¿Cómo lo sabía el llamante anónimo? La llamada fue rastreada hasta una cabina telefónica pública en Oregón.
Para cuando la policía local llegó al lugar, el diamante había desaparecido hacía horas sin dejar rastro. El caso se convirtió en una obsesión para centenares de investigadores aficionados dedicados. Sitios web dedicados exclusivamente al misterio acumulaban miles de páginas de teorías elaboradas, análisis detallados, testimonios contradictorios. Algunos creían firmemente que Cooper era un espía soviético infiltrado. Otros pensaban que era un exagente de la CIA renegado. Había quienes juraban que lo habían visto décadas después en diferentes países extranjeros. Un hombre en Brasil según un testigo. Otro en Australia según otro. Uno más en Alaska trabajando como pescador comercial. Cada avistamiento fue investigado meticulosamente por entusiastas. Cada uno resultó ser un caso de identidad equivocada o completamente inventada. En julio de 2016, el FBI cerró oficialmente la investigación activa del caso. 55 años después del secuestro histórico, declararon que sin nuevas pruebas sustanciales y verificables, el caso permanecería sin resolver indefinidamente. Los archivos fueron sellados pero no cerrados completamente. La distinción era importante legalmente, cualquier evidencia nueva reabriría el caso inmediatamente sin cuestionamiento. Pero después de 45 años sin avances significativos concretos, la admisión implícita era clara y directa: D.B. Cooper había ganado el juego final. Quienquiera que fuese realmente, dondequiera que estuviese ahora, había ejecutado el crimen perfecto sin fallas. El horror ya no era si Cooper había muerto en el salto suicida. El horror era que probablemente no murió en absoluto. Que probablemente caminó fuera de ese bosque inhóspito, se curó sus heridas gradualmente, escondió el dinero o lo gastó con extremo cuidado a lo largo de décadas, y vivió una vida normal y tranquila bajo su identidad real mientras el mundo lo buscaba como fantasma inexistente. El horror era que podía estar en cualquier lugar geográfico. Podía haber sido tu vecino amable, tu maestro respetado, el hombre en el supermercado. Podía estar vivo todavía, un anciano de 90 y tantos años, sonriendo cada vez que veía noticias sobre su caso en televisión nostálgicamente. O podía haber muerto en su cama décadas después, rodeado de familia que nunca supo su secreto más oscuro y peligroso. El horror era la absoluta perfección de su desaparición total. 45 años de investigación federal intensiva, cientos de millones de dólares gastados sin resultado, miles de agentes involucrados a lo largo del tiempo, tecnología moderna aplicada retroactivamente con sofisticación, análisis forenses de última generación. Y nada concreto. Absolutamente nada concluyente ni definitivo. Como si D.B. Cooper fuera más idea abstracta que hombre real, más mito cultural que realidad tangible. Una historia de fantasmas que sucedió frente a testigos múltiples, documentada en reportes oficiales gubernamentales, pero tan intangible como humo negro en cielo nocturno tormentoso. El cierre oficial del caso en 2016 no detuvo los intentos de resolverlo definitivamente. Si acaso, los intensificó dramáticamente. Cuando el FBI se retiró oficialmente, una generación completamente nueva de investigadores ocupó su lugar vacante. Científicos ciudadanos autodidactas, periodistas obsesionados con el enigma, investigadores privados profesionales, entusiastas con décadas de fascinación por el misterio sin resolver. Todos convencidos de que podían encontrar lo que la agencia federal más poderosa del mundo no había logrado en 45 años completos de búsqueda intensiva. El primer intento serio y organizado vino de un equipo de ingenieros aeroespaciales retirados de Boeing que conocían el 727 mejor que nadie en el planeta. En 2017 organizaron la simulación más detallada y precisa jamás realizada del vuelo 305 histórico. Usaron computadoras de última generación para recrear cada variable conocida, velocidad exacta del viento esa noche según registros meteorológicos históricos preservados, temperatura por capas atmosféricas diferentes, peso preciso del avión con combustible calculado, presión barométrica registrada, incluso la rotación de la Tierra y su efecto en trayectorias. Ingresaron cada dato conocido sobre las condiciones del salto disponible en archivos. Sus resultados fueron reveladores y profundamente perturbadores. La zona de aterrizaje calculada por el FBI en 1971 había usado datos limitados y tecnología primitiva de computación. Las nuevas simulaciones avanzadas, corriendo miles de iteraciones con pequeñas variaciones en los parámetros variables, producían un área de aterrizaje posible mucho más grande geográficamente y significativamente desplazada hacia el este. Si las simulaciones eran correctas matemáticamente, el FBI había estado buscando en el lugar equivocado durante décadas completas desperdiciando recursos. Cooper podría haber caído en terreno aún más remoto,
inhóspito e inaccesible de lo que nadie había considerado posible anteriormente. El equipo publicó sus hallazgos en plataformas digitales y organizó una expedición de búsqueda financiada por crowdfunding popular. En el verano de 2018, 20 voluntarios equipados con tecnología moderna de búsqueda y rescate se adentraron en la zona recalculada matemáticamente. Llevaban drones con cámaras térmicas capaces de detectar anomalías en el terreno bajo el dosel arbóreo denso. Detectores de metal de penetración profunda que podían localizar metales enterrados hasta 1 metro bajo tierra compactada. Radares de penetración terrestre que mapeaban densidad del suelo en capas. Perros entrenados específicamente para detectar restos humanos antiguos y descompuestos. Durante 3 semanas completas recorrieron casi 30 kilómetros cuadrados de bosque virgen e inexplorado. El terreno era brutal y castigador físicamente. Barrancos con pendientes de 60 grados peligrosas. Arroyos helados que había que vadear con cuidado. Troncos caídos formando laberintos impenetrables naturales. Vegetación tan densa y espesa que avanzar 1 kilómetro tomaba horas extenuantes. Las temperaturas oscilaban entre 3 grados centígrados en la noche y 23 durante el día soleado. Llovía constantemente y sin piedad. Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de una ciudad pequeña completa. Encontraron cosas diversas. Un campamento abandonado de los años 80 con latas de comida oxidadas y restos deteriorados de una carpa rasgada. Basura de cazadores ilegales descuidados, casquillos de bala gastados, trampas oxidadas inútiles, botellas de whisky vacías. Restos de un pequeño avión estrellado en 1963, el piloto rescatado exitosamente pero la aeronave nunca recuperada por las autoridades. Incluso huesos humanos que generaron excitación momentánea esperanzadora, hasta que fueron identificados científicamente como restos de un excursionista desaparecido en 1992, finalmente encontrado 26 años después por casualidad. Pero ni paracaídas de ningún tipo, ni mochila militar, ni dinero en efectivo, ni nada relacionado directamente con D.B. Cooper fue hallado. El bosque había absorbido su secreto sin dejar rastro recuperable alguno. O Cooper nunca había aterrizado allí en absoluto. O su aterrizaje había ocurrido en un lugar aún más remoto e inaccesible que las mejores simulaciones computarizadas no habían calculado correctamente. O, la posibilidad más inquietante de todas, había sobrevivido exitosamente y caminado fuera del bosque, llevándose toda la evidencia física con él deliberadamente. Mientras tanto, otros investigadores tomaron un enfoque completamente diferente y científico. Identificar a Cooper a través de análisis forense moderno de las evidencias que el FBI había preservado cuidadosamente. En 2018, un laboratorio privado en California obtuvo permiso especial para analizar las partículas metálicas encontradas en la corbata de Cooper usando espectroscopía de masas de última generación disponible. La tecnología podía identificar no solo los elementos químicos presentes, sino sus proporciones exactas isotópicas, lo que podría rastrear las aleaciones a fabricantes específicos y fechas. Los resultados fueron fascinantes y reveladores. Las partículas de titanio tenían una composición isotópica consistente con titanio procesado en Estados Unidos en los años 60 específicamente del tipo usado en componentes aeroespaciales militares clasificados. El acero inoxidable era de una aleación usada en sistemas de control de vuelo avanzados. El aluminio correspondía a aleaciones de última generación para la época, del tipo usado en prototipos experimentales secretos, no en producción comercial masiva. Esto sugería fuertemente que Cooper no solo trabajaba en la industria aeroespacial general, sino específicamente en desarrollo de tecnología militar avanzada o prototipos experimentales clasificados. La lista de instalaciones en el Pacífico Noroeste con acceso a esos materiales específicos en 1971 era corta y manejable, menos de 20 compañías y laboratorios gubernamentales. Investigadores privados comenzaron a rastrear empleados de esas instalaciones secretas, cruzando listas con veteranos militares registrados, paracaidistas certificados oficialmente, hombres de mediana edad en el momento del secuestro histórico. Identificaron a 43 candidatos que cumplían todos los criterios establecidos. 41 habían muerto para 2019 por diversas causas. De los 2 restantes vivos, uno tenía demencia avanzada y no recordaba ni su propio nombre completo. El otro, cuando fue contactado directamente por un periodista persistente, simplemente sonrió enigmáticamente y dijo: "Todos quieren ser D.B. Cooper y tener su fama. Yo prefiero ser anónimo y tranquilo". Rehusó participar en cualquier prueba de ADN voluntaria. No había manera legal de obligarlo sin causa probable.
En 2019, un grupo de lingüistas computacionales intentó resolver el misterio analizando las pocas palabras que Cooper había pronunciado documentadamente. Las azafatas habían sido entrevistadas docenas de veces a lo largo de años, recordando sus frases exactas con precisión notable. Un programa de inteligencia artificial fue entrenado específicamente para analizar patrones de habla sutiles, elección de palabras específicas, construcciones gramaticales particulares. El sistema identificó marcadores lingüísticos consistentes con educación universitaria avanzada, probablemente en campos técnicos especializados. Detectó patrones de habla del medio oeste estadounidense con ligera influencia del noroeste adquirida. Sugirió que Cooper había vivido en la región durante años pero no había crecido allí originalmente. El análisis también reveló algo inquietante y específico. Cooper había usado específicamente terminología aeronáutica de los años 60, no de los 70 modernos. Términos que estaban siendo reemplazados por jerga más moderna en 1971 profesionalmente. Esto sugería que su entrenamiento o experiencia más intensa en aviación había sido una década antes aproximadamente, posiblemente en servicio militar durante los años 60 turbulentos. Veterano de Vietnam era una posibilidad fuerte. Piloto de la era Kennedy era otra probable. Alguien cuyo conocimiento de aviación estaba congelado en el tiempo, actualizado parcialmente pero no completamente moderno. Un intento particularmente ambicioso vino de un genetista forense en 2020. Las colillas de cigarrillos preservadas por el FBI contenían ADN degradado pero potencialmente recuperable con técnicas modernas avanzadas. El genetista propuso secuenciar el ADN usando tecnología de nueva generación sofisticada, luego compararlo contra bases de datos genealógicas públicas como las usadas para resolver el caso del Golden State Killer notoriamente. Era el mismo método que había identificado a docenas de criminales de casos fríos en años recientes exitosamente. El FBI otorgó permiso con condiciones estrictas y limitaciones. El ADN fue extraído cuidadosamente y parcialmente secuenciado. No era suficiente para un perfil completo definitivo, pero sí para identificar marcadores genealógicos significativos y útiles. Los resultados fueron ingresados en múltiples bases de datos internacionales. Surgieron coincidencias parciales con varias familias en el Pacífico Noroeste, la mayoría de ascendencia europea del norte mezclada con alguna herencia mediterránea menor. Pero las coincidencias eran demasiado distantes genealógicamente, primos terceros o cuartos lejanos, insuficientes para identificar a un individuo específico sin árbol genealógico completo y detallado. El genetista construyó árboles genealógicos hacia atrás desde las coincidencias encontradas, tratando de encontrar un ancestro común que tuviera la edad correcta en 1971. Identificó a 11 candidatos posibles genealógicamente. 5 habían muerto antes de 1971 por diversas causas. 3 tenían coartadas sólidas y verificables para el día del secuestro específico. 2 habían sido investigados previamente por el FBI y descartados definitivamente. El último había emigrado a Canadá en 1968 y nunca regresó oficialmente, según registros oficiales gubernamentales. Pero registros oficiales podían ser falsificados hábilmente. La pista se extinguió en burocracia y documentos perdidos de hace 5 décadas completas. Otro enfoque involucró analizar el dinero encontrado en el río Columbia científicamente. En 2020, científicos forenses aplicaron técnicas modernas de datación y análisis de trazas a los billetes preservados cuidadosamente. Querían determinar exactamente cuánto tiempo habían estado en el agua, cómo habían llegado allí físicamente, si habían sido manipulados después del secuestro original. Los resultados fueron contradictorios y profundamente inquietantes. Los billetes mostraban patrones de degradación inconsistentes entre sí. Algunos habían estado en agua corriente durante años completos. Otros parecían haber sido protegidos de alguna manera específica, quizás envueltos en plástico resistente o contenidos en algo impermeable que eventualmente se deterioró naturalmente. Las capas de sedimento entre los paquetes de billetes sugerían que no habían llegado todos al mismo tiempo cronológico. Algunos paquetes habían sido depositados por corrientes naturales, luego cubiertos por arena gradualmente, luego más paquetes llegaron meses o años después y fueron cubiertos a su vez por capas adicionales. Esto era imposible físicamente si la mochila simplemente se hubiera roto al impactar contra rocas o árboles violentamente. Los billetes se habrían dispersado inmediatamente por el área. Pero era consistente con algo más perturbador e intencional, que la mochila o paquetes individuales de dinero habían sido deliberadamente colocados en el agua en diferentes momentos temporales a lo largo de años múltiples.
como si alguien hubiera estado deshaciéndose gradualmente del dinero rastreable peligroso, dejando que las corrientes naturales lo dispersaran lejos de cualquier punto de origen identificable geográficamente. Esta teoría fue reforzada cuando un hidrólogo especializado estudió los patrones de corriente del río Luis y sus tributarios afluentes. Modeló matemáticamente cómo objetos flotantes se moverían desde diferentes puntos de origen hasta el sitio donde el niño encontró el dinero en 1980 casualmente. Sus cálculos mostraron que para que los billetes terminaran en esa ubicación específica, tenían que haber entrado al agua en un área muy limitada del río Luis, a unos 30 kilómetros al norte aproximadamente. Pero esa área estaba a 15 kilómetros de la zona de aterrizaje estimada de Cooper originalmente. ¿Cómo llegó el dinero allí entonces? Si Cooper murió en el aterrizaje violento, su cuerpo y la mochila deberían haber quedado donde cayó inicialmente. Si murió después pero cerca del río, el dinero habría sido encontrado con su cuerpo eventualmente. La única explicación que tenía sentido lógico era que Cooper había sobrevivido exitosamente, había caminado con el dinero hasta el río deliberadamente, y deliberadamente había depositado parte de él en el agua intencionalmente. Pero, ¿por qué razón haría eso? ¿Para crear una pista falsa confusa? ¿Para hacer que investigadores creyeran que había muerto ahogado? En 2021, 50 años exactos después del secuestro histórico, una expedición arqueológica subacuática exploró el río Luis con tecnología de sonar avanzada moderna. Buscaban la mochila perdida, cualquier objeto metálico relacionado, cualquier cosa que Cooper hubiera dejado atrás. Escanearon kilómetros del lecho del río meticulosamente, especialmente el área donde los modelos hidrológicos sugerían que el dinero había entrado al agua inicialmente. Encontraron basura industrial hundida, equipamiento de pesca perdido y oxidado, partes de vehículos hundidos antiguos. Pero nada relacionado con Cooper en absoluto. Un intento final notable vino de un equipo de psicólogos criminales que construyeron el perfil psicológico más detallado jamás hecho de Cooper basándose en su comportamiento durante el secuestro completo. Analizaron cada decisión que tomó estratégicamente, cada palabra que dijo documentada, cada acción documentada precisamente. Su conclusión fue escalofriante en su precisión absoluta. Cooper no era un criminal ordinario impulsivo. Era un perfeccionista con entrenamiento militar avanzado, probablemente fuerzas especiales o inteligencia militar. Tenía rasgos narcisistas pero controlados perfectamente. Era meticuloso hasta el punto de la obsesión patológica. No actuaba por desesperación sino por desafío intelectual puro. El perfil sugería que Cooper había planeado el secuestro durante meses completos, quizás años enteros de preparación. Había estudiado procedimientos de aerolíneas exhaustivamente, rutas de vuelo detalladamente, capacidades del Boeing 727 técnicamente, técnicas de paracaidismo de combate avanzadas. Había calculado cada contingencia posible. No improvisó absolutamente nada durante el evento. El bourbon que bebió no fue para calmar nervios sino por disfrute genuino. Las propinas que dejó no fueron estrategias psicológicas sino genuina cortesía arraigada. Era un hombre que disfrutaba el control absoluto de la situación completamente. Y el perfil llegaba a una conclusión inquietante final: un hombre con ese nivel de control perfecto, esa planeación meticulosa obsesiva, esa capacidad de mantener la calma bajo presión extrema, no habría saltado sin estar absolutamente seguro de sobrevivir exitosamente. Cooper tenía un plan de escape que los investigadores simplemente no habían descubierto todavía. Tenía cómplices esperando pacientemente. Tenía equipo escondido estratégicamente. Tenía una ruta de extracción planeada con precisión militar absoluta. No fue un salto suicida desesperado. Fue una exfiltración profesional y calculada. Esta teoría explicaba la desaparición perfecta completamente. Explicaba por qué nunca se encontró evidencia física alguna. Explicaba cómo el dinero llegó al río años después estratégicamente. Explicaba todo excepto una cosa crucial: ¿quién era realmente? Con cómplices involucrados, habría al menos una otra persona que sabía la verdad completa. Pero en 50 años completos, nadie había hablado públicamente. Ni en lecho de muerte confesional, ni por dinero sustancial, ni por fama mediática. El silencio había sido absoluto e inquebrantable. O los cómplices también habían muerto sin revelar nada, o el secreto era tan valioso que valía más que cualquier recompensa ofrecida o notoriedad posible. En 2022, el FBI reveló que seguían recibiendo aproximadamente una pista al mes sobre Dave Cooper todavía. Más de 50 años después del evento, la gente seguía reportando avistamientos dudosos, confesiones en lecho de muerte cuestionables,
teorías elaboradas fantásticas. Cada una era investigada brevemente y descartada rutinariamente. La mayoría eran fantasías elaboradas. Algunas eran intentos de enfermos mentales buscando atención mediática. Unas pocas eran lo suficientemente detalladas como para ser inquietantes, pero nunca verificables concretamente. Una de las últimas pistas vino en 2023 de un anciano en un hogar de cuidado en Oregón que afirmó haber ayudado a Cooper a escapar del bosque exitosamente. Dijo que había esperado en un camino forestal remoto con ropa seca y un vehículo preparado, que había llevado a un hombre herido a una cabaña remota donde se recuperó durante semanas. Describió las heridas específicamente: tobillo torcido severamente, laceración profunda en el brazo derecho, hipotermia moderada peligrosa. Pero el anciano tenía demencia avanzada severa. Sus historias cambiaban cada vez que las contaba inconsistentemente. No había manera de verificar nada concretamente. Murió 3 meses después sin proporcionar detalles verificables útiles. Cada intento de resolver el caso terminaba en el mismo lugar frustrante. La evidencia física era demasiado escasa, demasiado degradada, demasiado ambigua. Los testigos estaban muertos o sus memorias contaminadas por décadas de especulación acumulada. Los sospechosos estaban muertos sin dejar confesiones verificables definitivas. La tecnología moderna podía analizar lo que existía preservado, pero no podía crear evidencia de la nada. Y después de medio siglo completo, las posibilidades de encontrar nueva evidencia significativa se acercaban asintóticamente a cero absoluto. El último intento oficial del FBI, antes de cerrar definitivamente el caso, fue publicar toda la evidencia fotográfica no clasificada en su sitio web en 2016 abiertamente. Miles de páginas de documentos escaneados, fotografías de evidencias preservadas, mapas detallados, reportes de investigación completos. La esperanza era que algún ciudadano observador, viendo las imágenes públicamente, reconocería algo que los profesionales habían pasado por alto durante décadas. Miles de personas examinaron los archivos minuciosamente. Surgieron docenas de nuevas teorías elaboradas, pero ninguna pista verificable concreta. Solo más especulación añadida a décadas de especulación previa acumulada. D.B. Cooper había ganado el juego final definitivamente. No porque fuera más inteligente que el FBI necesariamente, sino porque había entendido algo fundamental. En 1971, la tecnología de vigilancia y rastreo era primitiva comparativamente. Si podías sobrevivir las primeras 72 horas sin dejar rastro visible, podías desaparecer para siempre exitosamente. No había cámaras de seguridad omnipresentes monitoreando. No había registros digitales de cada transacción realizada. No había bases de datos de ADN accesibles. No había satélites rastreando cada movimiento humano. Existía un breve momento en la historia donde un hombre preparado meticulosamente, con conocimiento especializado y suerte considerable, podía simplemente desaparecer completamente. Y Cooper lo había hecho perfectamente. Hoy, en 2025, 54 años después de que un hombre con vestimenta formal oscura comprara un boleto de $20 y saltara hacia la inmortalidad histórica, D.B. Cooper sigue siendo el único secuestrador aéreo en la historia de Estados Unidos que nunca fue capturado, identificado o confirmado muerto definitivamente. Su caso permanece oficialmente sin resolver en archivos federales. Su identidad continúa siendo uno de los secretos mejor guardados del siglo XX completo. Y las preguntas que planteó aquella noche de noviembre de 1971 continúan sin respuestas satisfactorias. ¿Sobrevivió realmente? La pregunta que ha obsesionado a investigadores durante más de medio siglo tiene 2 respuestas igualmente perturbadoras e inquietantes. Si murió en el salto, ¿dónde está su cuerpo físico? 54 años es tiempo más que suficiente para que la naturaleza consuma completamente restos humanos orgánicos, pero los huesos permanecen intactos durante siglos completos. El paracaídas militar, fabricado de nylon resistente, duraría décadas sin desintegrarse. La mochila, el metal de la cremallera, las hebillas metálicas, la ropa, los zapatos de cuero. Algo concreto debería haber sido encontrado eventualmente. Miles de excursionistas, cazadores profesionales, guardabosques experimentados han recorrido esos bosques en más de medio siglo completo. Los bosques del Pacífico Noroeste no son el Triángulo de las Bermudas misterioso. Los cuerpos no desaparecen mágicamente sin explicación. Pero si sobrevivió exitosamente, la pregunta se vuelve aún más oscura y perturbadora. ¿Quién era realmente? ¿Dónde está ahora físicamente? Si tenía 45 años en 1971, tendría 99 años hoy actualmente.
probablemente muerto de causas naturales en los últimos años o décadas recientes. Pero si murió en su cama tranquilamente rodeado de familia amorosa, ¿mantuvo el secreto hasta su último aliento final? ¿O confesó en algún momento vulnerable, y sus seres queridos decidieron honrar su silencio eternamente? ¿Hay una viuda en algún lugar que sabe la verdad completa? ¿Hijos que heredaron el último secreto peligroso de su padre? ¿Nietos que no tienen idea de que su abuelo fue la leyenda misteriosa? Los $200,000 añaden otra capa de misterio profundo. Solo 5.800 fueron encontrados casualmente, menos del 3% del total original. ¿Qué pasó con los 194.200 restantes? Si Cooper murió violentamente, el dinero debería estar con su cuerpo en algún lugar. Si lo escondió antes de morir de heridas, alguien debería haberlo encontrado en 54 años de exploración. Pero si sobrevivió exitosamente, ¿por qué nunca gastó ni un solo billete rastreable identificable? El FBI monitoreó los números de serie durante décadas completas. Bancos, casinos, casas de empeño en todo el país tenían las listas completas. Ni un solo billete apareció en circulación después del hallazgo de 1980 inexplicablemente. Hay solo dos explicaciones posibles, ambas escalofriantes por igual. Primera opción, Cooper destruyó el dinero deliberadamente e intencionalmente. Quemó los $194,000 porque era demasiado peligroso intentar gastar los rastreables. El secuestro no fue por dinero sino por el desafío intelectual, por la gloria de ejecutar el crimen perfecto imposible. Tomó el dinero para hacer el secuestro creíble convincentemente, pero nunca tuvo intención de usarlo realmente. Fue un acto de puro ego narcisista, de demostrar que podía hacerse exitosamente. El dinero encontrado en el río fue deliberadamente plantado años después para reforzar la narrativa de que había muerto ahogado. Una última maniobra de engaño desde la tumba o desde el anonimato protector. Segunda explicación alternativa, Cooper gastó el dinero tan lentamente, tan cuidadosamente a lo largo de décadas múltiples, cambiándolo en transacciones imposibles de rastrear, que nunca activó alarmas federales. Pequeñas cantidades en diferentes ciudades, diferentes estados, siempre en efectivo, siempre en lugares donde nadie verificaría números de serie minuciosamente. Un billete de 20 aquí ocasionalmente, otro allá esporádicamente, repartidos a lo largo de 40 años hasta gastarlo todo gradualmente. Requeriría paciencia sobrehumana extraordinaria, disciplina absoluta inquebrantable. Pero si alguien tenía esa disciplina férrea, era el hombre que bebió bourbon tranquilamente mientras secuestraba un avión, el hombre que especificó procedimientos de vuelo con calma profesional, el hombre que saltó a una tormenta nocturna y desapareció como humo invisible. La corbata que dejó abandonada en el asiento sigue siendo una de las evidencias más intrigantes y menos comprendidas científicamente. ¿Por qué dejarla deliberadamente? ¿Fue descuido de alguien tan meticuloso obsesivamente? Imposible lógicamente. ¿Fue deliberada, una última pista falsa confusa? Las partículas metálicas encontradas en ella sugieren que trabajaba en tecnología aeroespacial avanzada clasificada. Pero eso pudo ser información falsa plantada deliberadamente e intencionalmente. Un hombre capaz de planear ese secuestro era capaz de contaminar evidencia intencionalmente para confundir. Pudo haber frotado la corbata contra maquinaria industrial días antes solo para crear pistas que llevarían a investigadores en direcciones equivocadas completamente. O la corbata fue genuinamente olvidada en el estrés del momento crítico, y las partículas son reales auténticas. En ese caso específico, trabajó en un puñado de instalaciones específicas en el Pacífico Noroeste. El FBI investigó todas exhaustivamente. No encontraron a su hombre buscado. Lo que significa que usó identidad falsa incluso en su trabajo legítimo diario. O trabajó como contratista temporal sin dejar registros permanentes rastreables. O la instalación donde trabajó nunca fue identificada porque ya no existía en 2007 cuando se hizo el análisis de partículas finalmente. Compañías cerraron operaciones, registros se perdieron en mudanzas, empleados murieron sin testimonios. 50 años es tiempo suficiente para que rastros de papel desaparezcan completamente sin recuperación. La bomba misteriosa sigue siendo el misterio más grande del misterio completo. ¿Era real auténtica? Florence Schaffner y Tina Mucklow juraron bajo testimonio que parecía real convincentemente. Describieron 8 cilindros rojos con cables conectados, temporizador visible, batería operativa. Parecía funcional completamente. Pero nunca explotó porque Cooper nunca activó el temporizador deliberadamente. Se la llevó cuando saltó al vacío. ¿Por qué llevar una bomba falsa al saltar en paracaídas arriesgadamente?
El peso adicional reducía probabilidades de supervivencia dramáticamente. A menos que fuera real y no quería dejar evidencia que pudiera ser analizada forenses. O a menos que no era una bomba sino otra cosa completamente que necesitaba recuperar urgentemente. Documentos clasificados. Información secreta. Algo más valioso que $200,000 en efectivo. Esta teoría controversial, ampliamente desestimada pero nunca completamente refutada, sugiere que el dinero fue pantalla distractora. El verdadero objetivo era extraer algo del país secretamente. Cooper usa el secuestro como método de transporte innovador, salta con lo que realmente necesitaba sacar clandestinamente, aterriza donde cómplices esperan pacientemente, completa la misión exitosamente. El dinero encontrado en el río años después fue parte de su pago, deliberadamente descartado porque el dinero nunca fue el punto verdadero. Es una teoría de espionaje que suena a película hollywoodense pero que encaja inquietantemente bien con ciertos hechos documentados. El conocimiento técnico extremo, la calma sobrenatural, la desaparición perfecta. Los archivos del FBI sobre el caso ocupan ahora 60 cajas en su archivo central clasificado. Miles de páginas de entrevistas transcritas, análisis científicos, teorías descartadas, pistas falsas frustradas. Más de 2,000 sospechosos investigados a lo largo de 54 años completos. 880 de ellos investigados exhaustivamente con recursos significativos. 64 considerados sospechosos serios en algún momento temporal. Ninguno confirmado definitivamente. Es el caso más largo sin resolver en la historia completa del buró. Ha sobrevivido a 10 directores del FBI diferentes. Ha consumido carreras completas de agentes que comenzaron investigándolo de jóvenes y se retiraron sin haberlo resuelto jamás. Y todavía, a día de hoy, pistas llegan esporádicamente. Un promedio de una al mes según los últimos datos publicados oficialmente. Gente que cree haber identificado a Cooper en fotos antiguas amarillentas. Familiares que descubren cosas extrañas entre las pertenencias de parientes fallecidos recientemente. Confesiones en lecho de muerte transmitidas años después tardíamente. Cada una es registrada meticulosamente, brevemente evaluada, archivada sistemáticamente. Ninguna ha producido evidencia verificable concreta. Pero el hecho de que sigan llegando constantemente, 54 años después del evento, demuestra el poder duradero del misterio cultural. Cooper se ha convertido en algo más que un criminal sin resolver simple. Es un símbolo cultural poderoso. Para algunos idealistas, representa la idea romántica del forajido inteligente que burla al sistema corrupto. Para otros realistas, es un recordatorio inquietante de que incluso en la era moderna, con toda nuestra tecnología y vigilancia omnipresente, alguien suficientemente preparado puede desaparecer completamente. Es el último fantasma de una época donde la privacidad todavía era posible, donde los rastros digitales no existían, donde un hombre podía literalmente saltar fuera de la sociedad y nunca ser encontrado jamás. Ha inspirado libros numerosos, documentales extensos, películas hollywoodenses, series de televisión populares. Bandas de rock han escrito canciones sobre él legendarias. Bares en el Pacífico Noroeste llevan su nombre con orgullo. Hay un festival anual en Ariel, Washington, donde entusiastas se reúnen para discutir teorías elaboradas. Paracaidistas recreativos hacen saltos conmemorativos cada 24 de noviembre ritualmente. Se ha convertido en folclore estadounidense auténtico, en un mito moderno que crece con cada año que pasa sin resolución satisfactoria. Pero detrás del mito romántico hay una realidad más oscura y seria. Un hombre cometió un crimen federal serio. Puso en peligro 36 vidas inocentes. Causó pánico y terror a las azafatas que creyeron genuinamente que iban a morir violentamente. Forzó cambios en seguridad de aviación que costaron millones a la industria comercial. No fue un héroe romántico admirado. Fue un criminal peligroso. Y el hecho de que nunca pagara por su crimen, el hecho de que potencialmente viviera una vida larga y feliz mientras era buscado por el FBI intensamente, eso es lo verdaderamente perturbador del caso completo. Hay una última teoría alternativa, raramente discutida pero imposible de descartar completamente. D.B. Cooper nunca existió realmente. No en el sentido de que nadie secuestró el avión, eso está documentado irrefutablemente. Sino que el hombre que secuestró el avión no era quien parecía ser superficialmente. Era un actor interpretando un papel perfeccionado. Las azafatas describieron a un hombre que parecía salido de un manual de espía clásico, cortés, tranquilo, sin rasgos distintivos memorables permanentes. Como si hubiera sido diseñado específicamente para ser olvidable intencionalmente.
Las gafas oscuras ocultaban sus ojos expresivos. El peinado podía ser peluca artificial. El traje era genérico, comprado específicamente para ser imposible de rastrear hasta su origen. ¿Y si el hombre en el avión era un personaje ficticio, no una persona real? Creado específicamente para ese secuestro único, perfeccionado en cada detalle minucioso, luego destruido en el momento del salto deliberadamente. La persona real, quienquiera que fuese, nunca volvió a ser Dan Cooper inventado. Volvió a ser quien había sido antes, con su vida normal, su trabajo normal, su familia normal desprevenida. El secuestro fue un paréntesis perfecto en una vida ordinaria. Nadie lo buscaría porque nadie sabía quién buscar realmente. Debe Cooper era una máscara tan completa que la persona detrás de ella permanecía completamente invisible e inalcanzable. Esta es quizás la explicación más inquietante de todas las posibles. Porque significa que podría haber sido cualquiera literalmente. Tu profesor de escuela respetado. El hombre que arreglaba tu auto mecánicamente. El contador silencioso en la oficina al final del pasillo. Alguien sin antecedentes criminales, sin razón para ser sospechoso, sin nada en su pasado que sugiriera que era capaz de ejecutar el crimen perfecto imposible. Solo un hombre ordinario que decidió hacer algo extraordinario, lo hizo perfectamente, y luego volvió a ser ordinario invisiblemente. Si Cooper está vivo hoy, tiene que vivir con el secreto pesado. 99 años cargando el conocimiento de que logró lo imposible históricamente. ¿Cómo es esa vida exactamente? ¿Se despierta orgulloso cada mañana? ¿O el peso del secreto se volvió una cárcel más constrictiva que cualquier prisión federal posible? ¿Quiso confesar 1000 veces pero no pudo finalmente? ¿O disfruta cada día sabiendo que ganó el juego más peligroso que existe contra el gobierno federal? Si está muerto ya, ¿se lo llevó a la tumba silenciosamente? ¿Hubo un momento final donde quiso decirlo pero decidió que el misterio era su legado más grande posible? ¿O intentó confesar y nadie le creyó, descartándolo como otro chiflado más buscando atención mediática? Hay reportes de al menos 12 confesiones en lecho de muerte a lo largo de los años documentadas. El FBI investigó cada una meticulosamente. Todas resultaron ser falsas o no verificables definitivamente. Pero, ¿qué si una era real auténtica y simplemente no había manera de probarla científicamente? El dinero encontrado en el río sigue siendo la única evidencia física definitiva que conecta el mundo real con el mito de Cooper legendario. $5.800 que aparecieron 9 años después en un lugar que no tenía sentido lógico. Fue analizado exhaustivamente, fechado científicamente, estudiado con cada tecnología disponible moderna. Y aún no sabemos con certeza absoluta cómo llegó allí exactamente. Fue plantado deliberadamente. Fue arrastrado por corrientes naturales desde un punto desconocido. Fue depositado gradualmente a lo largo de años múltiples. Cada teoría tiene evidencia que la apoya y evidencia que la contradice simultáneamente. Es como si el dinero mismo se negara a revelar su historia completa. Y así el caso permanece inmutable, 54 años después del evento. Abierto pero inactivo oficialmente. Resuelto en teoría pero no en hecho concreto. Miles de horas de investigación dedicada, millones de dólares gastados sin resultado, la reputación del FBI en juego constantemente. Y un hombre con vestimenta formal oscura, cuyo nombre real nadie conoce, cuyo rostro verdadero nadie recuerda con certeza absoluta, que saltó a una tormenta nocturna y se convirtió en leyenda inmortal. Quizás esa era su verdadera meta desde el principio estratégico. No el dinero material, no el crimen en sí, sino la inmortalidad histórica. Ser recordado para siempre como el fantasma que desafió lo imposible y ganó victoriosamente. Si ese fue su objetivo final, lo logró más allá de cualquier medida imaginable posible. Debe Cooper vivirá en la conciencia estadounidense mientras exista Estados Unidos como nación. Su nombre será recordado mucho después de que los nombres de presidentes de esa época sean olvidados completamente. Pero en algún lugar remoto, en algún cementerio tranquilo del Pacífico Noroeste, o quizás en el fondo de un lago oscuro profundo, o quizás enterrado en bosque que nadie volverá a visitar jamás, descansa la verdad absoluta. Un nombre en una lápida que nadie ha conectado todavía. O huesos sin nombre bajo metros de tierra compactada y hojas muertas acumuladas. O nada, porque se incineró y sus cenizas fueron esparcidas sin ceremonia alguna. La verdad existe físicamente, en algún lugar del mundo. Pero después de 54 años de silencio absoluto inquebrantable, parece cada vez más probable que Debe Cooper se la llevó consigo al otro lado definitivamente. Y quizás, en última instancia final, eso es apropiado y justo.
Algunos misterios no están destinados a ser resueltos jamás. Algunos secretos están diseñados para ser eternos inmortales. D.B. Cooper entendió eso mejor que nadie en la historia. Saltó no solo fuera de un avión físico, sino fuera de la historia verificable documentada, hacia el reino del mito permanente inmortal. Y allí permanecerá para siempre inalcanzable, para siempre inexplicable, para siempre el fantasma que demostró que incluso en la era moderna tecnológica, lo imposible sigue siendo posible todavía. Si estás ahí fuera, Cooper, donde quiera que estés actualmente, vivo o muerto definitivamente, debes saber esto finalmente, ganaste victoriosamente. El caso está cerrado pero nunca resuelto satisfactoriamente. Tu identidad permanece el secreto perfectamente guardado histórico. Lograste lo que ningún criminal antes o después ha logrado nunca, desaparición total completa. El FBI puede afirmar que probablemente moriste en el salto, pero no lo saben con certeza. Nadie lo sabe realmente. Y ese no saber perpetuo, esa incertidumbre eterna inquebrantable, es tu victoria final definitiva. El vuelo 305 de Northwest Orient despegó con 36 pasajeros y aterrizó con 35 solamente. Uno simplemente se desvaneció en la noche oscura de noviembre fría. Y más de medio siglo después, seguimos mirando hacia ese cielo nocturno misterioso, preguntándonos qué pasó realmente cuando un hombre decidió saltar hacia la leyenda inmortal y nunca regresar jamás.